Para dar inicio a la plática, tengo el gusto de presentarles a Víctor Meseguer Sánchez, quien moderará la plática entre los participantes. Víctor es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ha cursado el máster avanzado en Análisis Interdisciplinar de la Construcción Europea en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y ha obtenido el máster en Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad de Murcia. De 2015 a febrero de 2023 ejerció como director de Social Economy Europe, organización representativa de 2.8 millones de empresas y entidades de la economía social ante la Unión Europea. Actualmente, Víctor es comisionado especial para la economía social del Gobierno de España, una unidad de nueva creación en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y será el encargado de moderar el diálogo entre los participantes. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Es un gusto estar por fin aquí en México en el lanzamiento de esta red iberoamericana. Así que felicidades, gracias por estar, gracias por acompañarla, gracias al Gobierno de México, al INAES por haber impulsado esto, que hoy se hace realidad y que sin duda tiene un gran futuro por delante esta red iberoamericana de economía social y solidaria. Tiene un gran futuro por delante porque, según la ONU, solo las cooperativas emplean al 10% de la población mundial. Sabemos que es una realidad especialmente importante en todo el espacio iberoamericano. En España, la economía social, que como decía antes la vicepresidenta, está formada por una diversidad de formas jurídicas, desde las cooperativas en toda su diversidad, muy modernas y dinámicas, por cierto, en el caso de España, lo sabe bien el presidente de Social Economy Europe y de CEPES, que en muchas comunidades autónomas de nuestro país, con 2 personas, es posible crear una cooperativa de trabajo asociado en cualquier sector económico. Por tanto, todo ese movimiento cooperativo, pero también las empresas de inserción, muy importantes en la lucha contra la pobreza y la exclusión, los centros especiales de empleo de iniciativa social que dan oportunidades y trabajo a personas con discapacidad, las mutualidades, las sociedades laborales, las sociedades agrarias de transformación, un universo que hoy en España es el 10% del PIB y por tanto es un placer estar aquí para compartir experiencias y para empujar juntos y juntas eso que decía esta mañana la vicepresidenta, otra economía distinta que tanto necesitamos hoy, que tanto necesitamos tras ese año más cálido en la historia del planeta desde que hay registros, que tanto necesitamos para luchar contra las desigualdades que rompen nuestra sociedad y amenazan nuestras democracias, que tanto necesitamos para proyectos de cohesión social, proyectos de empoderamiento de la ciudadanía y, en definitiva, para el futuro mejor que creo que todas y todos los aquí presentes queremos construir. Así que es una maravilla que todas y todos estemos hoy aquí plantando semillas de lo que sin duda será una gran política pública, una gran red iberoamericana de economía social y solidaria. Bueno, para mí efectivamente es un placer haber podido acompañar en este viaje a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y poder moderar esta mesa con con participantes, oradoras y oradoras de auténtico lujo. La economía social, y lo sabemos muchas de las aquí presentes, vive un momento absolutamente único. El año pasado se impulsó esa resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria y lo hicimos juntas, gobiernos como España, México, Senegal, Chile, tantos gobiernos del mundo. Este año Mongolia ha impulsado una resolución sobre cooperativas que hace que 2025 será Año Mundial de las Cooperativas. El año que viene será de nuevo Año Mundial de las Cooperativas. La OIT aprobó hace muy poco también una resolución de su Conferencia Internacional del Trabajo sobre economía social y solidaria y trabajo decente. La OCDE está trabajando en esa línea con una recomendación sobre economía social e innovación social. En la Unión Europea tenemos también una legislación por primera vez que obliga a los 27 países que forman el bloque, es lo que hemos impulsado durante el pasado semestre de presidencia española, en un plazo de 2 años. Todos esos 27 países que forman la Unión Europea tendrán que tener una estrategia de economía social, una política pública de economía social o bien integrarla en una gran estrategia de desarrollo económico del país. Por tanto, efectivamente, vivimos un momento muy especial y nuestra obligación es aprovecharlo, porque eso es lo que hacemos como servidoras y servidores públicos, intentar cambiar la realidad, intentar generar transformaciones, intentar mejorar el entorno. Para eso estamos hoy aquí y yo creo que es un placer poder contar con estos y estas fantásticas oradoras para compartir experiencias.
Bueno, les presento brevemente a las personas que forman la mesa. Algunas de ellas ya las conocen porque estaban aquí también en la primera inauguración de esta mañana. Tenemos al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, el señor Joel Hernández García. Un auténtico placer contar con usted. Tenemos a la jefa de la oficina del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Jessica Braver, también un placer contar con usted. Tenemos a la directora general adjunta para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización fundamental, tremendamente aliada en la promoción de la economía social. Decirles algo que ya saben. El sistema de agencias de Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo de economía social y solidaria. Y ese grupo de trabajo de economía social y solidaria siempre ha estado muy especialmente impulsado por la OIT y por su unidad de cooperativas. Y tenemos al presidente, nada más y nada menos, de la economía social española, pero también de la economía social europea, junto con las compañeras del INAES, con Juan Manuel, junto con los compañeros del resto de países que han impulsado esta red, hicimos que Social Economy Europe, que representa la economía social en toda la Unión Europea, estamos hablando de 2,8 millones de empresas en Europa que emplean a 13,6 millones de personas, el 6,3% de la población activa y representan el 8% del PIB de la Unión Europea, pues conseguimos que tanto Social Economy Europe en representación de la economía social europea como Graciela Fernández en representación del cooperativismo de América Latina fueran observadoras de esta red. También para que el sector esté presente, por supuesto con la asistencia técnica también de compañeras y compañeros fundamentales en el trabajo que ha sido poner en marcha esta red. Bueno, sin enrollarme mucho más, que decimos en España, le paso la palabra a usted, Joel, para que nos cuente un poco más sobre sus políticas públicas en México de economía social y sobre qué espera de esta red y de estos desarrollos que se están dando a escala internacional. Bueno, muchas gracias al comisionado Meseguer Sánchez por moderar esta mesa y me da mucho gusto saludar a mis compañeras y compañeros panelistas para hablar ahora de los organismos y las organizaciones internacionales que están trabajando el tema de economía social y solidaria. Y yo creo que esta mesa empieza muy bien después de una inauguración de la conferencia que fue muy elocuente. ¿Por qué? Porque creo que en la inauguración se presentaron las visiones de España, de Colombia, de Guatemala, de Brasil y desde luego México en torno a lo que hoy es la economía social y solidaria. Y son un grupo de países que están muy, muy unidos en promover políticas públicas en favor de las personas. Pero lo que resulta muy interesante es cómo que cada uno de los países viene desarrollando políticas económicas, sociales y solidarias, y al mismo tiempo, en el ámbito multilateral de los organismos internacionales, existe también un fenómeno de promoción de estándares en la materia. Y esto es muy interesante porque vemos una dialéctica de cómo a partir de experiencias nacionales el tema se posiciona en los organismos internacionales. Por los países que tienen un liderazgo en la materia, desde luego, pero que obliga al resto de la comunidad internacional a abordar la temática, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos y luego llevarlos a territorio nacional. Pero aún más, hoy en el intermedio tuve el gusto de conocer, a lo mejor está por aquí la directora del Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de la Entidad Federativa Mexicana de Quintana Roo, y lo cual hace también, aquí está, hola, lo cual también hace ver cómo esta dinámica, no solamente se da esta dialéctica, no solamente se da entre los estados-nación, estados miembros de Naciones Unidas con los organismos internacionales, sino que además también está permeando al nivel local. Y eso es muy importante, porque tenemos que pensar, como dice el cliché, tenemos que pensar globalmente, pero tenemos que actuar localmente. Así que me encanta ver esta dinámica. Hay que reconocer aquí el liderazgo que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo en la materia. Es en la 110 conferencia de la OIT, en donde se estableció una definición tripartita universal sobre el término economía social y solidaria,
y seguramente la representante de OIT abundará en el tema, pero la propia naturaleza de la OIT, que es un organismo tripartita, donde participan estados, empleadores y trabajadores, que lleguen a un consenso en la materia es muy significativo. Y también queremos reconocer el liderazgo de España, de Chile y de Senegal, que llevaron el tema al 77 periodo de la Asamblea General sobre promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. Esto ha hecho que el tema haya sido ya puesto en la agenda de Naciones Unidas, como decía antes, para que a partir de consensos que se alcancen a nivel universal, luego las políticas públicas puedan ser aterrizadas a nivel nacional o también a nivel local, como es el caso ya de México. ¿Por qué es importante el tema a nivel multilateral? Creo que estamos viviendo un cambio de paradigma. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pues ponía el dedo en la llaga. Si estamos observando que el año pasado fue el año con las temperaturas récord más altas en la historia de la humanidad, y como vamos sintiendo la temperatura de este año, también vemos con preocupación los efectos del cambio climático. Los mexicanos y mexicanas ahora estamos padeciendo de una sequía prolongada, un estrés hídrico que se está viviendo en todo el país y en muchas partes del mundo. Esto nos obliga de manera natural a ver de manera distinta cómo abordamos la economía. Ciertamente esta crisis climática tiene un sustento económico, un sustento en donde ya no es posible seguir actuando bajo las mismas reglas. Esta inestabilidad económica y política que observamos a nivel nacional, pero también mundial, ha servido entonces para subrayar en dónde están las deficiencias del actual sistema de desarrollo y para confirmar entonces la necesidad de un cambio de paradigma, de avanzar hacia un sistema de desarrollo alternativo o complementario. Aquí entonces la economía social y solidaria aparece como una solución viable para reequilibrar estos objetivos económicos, sociales y medioambientales. Y lo más importante, poner a la persona en el centro de las políticas públicas. No es el capital en el centro de las políticas públicas, es la persona la que tiene que ser beneficiada del sistema económico que se genera alrededor. A la canciller Alicia Bárcena siempre le gusta decir lo importante que es crecer para igualar e igualar para crecer. Y la manera de poder hacer este crecimiento tiene que ser a través de una mirada distinta. Ahí es donde el pilar central de la economía social y solidaria tiene este enfoque centrado en las personas, pero también muy importante en el planeta. Entonces, no quiero yo abusar más del micrófono, simplemente quiero expresar el compromiso de México de seguir acompañando estos esfuerzos en los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, tanto en la Organización Internacional del Trabajo, en donde está desarrollándose toda una dinámica centrada en el concepto de economía social y solidaria, muy sobre la base de alcanzar el trabajo decente para todas las personas y al mismo tiempo seguir acompañando los esfuerzos que se den en Naciones Unidas. Estamos convencidos que estos esfuerzos multilaterales tienen una repercusión a nivel nacional y, como decía antes, una repercusión también a nivel estatal. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretario Hernández García, también por por ser tan conciso en el tiempo y una vez más creo que es muy relevante que nos lo digamos porque al final
En cierto modo estamos haciendo una estrategia de hermandad y de cooperación profunda. Una vez más, felicidades al gobierno mexicano y al INAES por impulsar hoy esto, demostrando un liderazgo muy importante en materia de economía social y solidaria en el espacio iberoamericano. Me ha gustado mucho cosas que decía y creo que van a emparentar muy bien con la siguiente intervención sobre pensar global y actuar local, sobre la importancia de esas soluciones y lo que podemos aprender de eso a través de esta red, en ámbitos como las energías renovables, donde hoy las comunidades energéticas y las cooperativas son líderes en que los ciudadanos produzcan su propia energía renovable, en favorecer ese movimiento, en ámbitos como la gestión del agua, en ámbitos como la economía circular, como la reutilización, el reciclaje. Quiero decir, tenemos mucho que compartir para enriquecernos mutuamente. Así que gracias por eso. Bien, tiene la palabra ahora la jefa de la oficina del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, la señora Jessica Braver, para hablarnos de esa resolución y de lo que tenemos por delante también como trabajo conjunto. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas y todos, embajador, panelistas, a Juan Manuel, a todo el equipo del INAES, también de la Cancillería, y un agradecimiento especial realmente a todos los Estados miembros que han apoyado esta resolución. Lo mencionaban en la inauguración, lo mencionaba el embajador Joel, la resolución apenas se aprobó el año pasado, y ya son años que varios de los Estados miembros vienen trabajando fuertemente en pos de la economía social y solidaria, que es tan importante para asegurar una agenda de derechos humanos, en definitiva. En el marco también del Sistema Universal de Derechos Humanos, los protocolos vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, y esa resolución viene a integrar varias de las acciones y de los derechos también existentes ratificados por varios de los Estados miembros. La resolución, como mencionaba el embajador, se aprobó el año pasado apenas, sobre promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, y fundamentalmente recoge agendas de Naciones Unidas aprobadas por todos los Estados miembros, agendas de acción como la de Addis Abeba sobre el financiamiento para el desarrollo, la nueva agenda urbana también adoptada en 2015 en Quito, la resolución también sobre las cooperativas en el desarrollo social y el rol importante que tienen las cooperativas en el territorio y el desarrollo. En definitiva, esta resolución y la economía social y solidaria es una herramienta también clave para la consecución y la aceleración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030. También adoptada, como saben todas y todos, en 2015, y quedan apenas 6 años para el logro. No para el camino de cumplimiento, porque el camino puede ser muy largo, pero sí para esa ambición que se pusieron todos los Estados miembros allá en el 2015. Entonces, la resolución alienta a los Estados miembros a generar este tipo de redes, como la red iberoamericana, y por supuesto desde el Sistema de Naciones Unidas, en este caso en México en particular, pero en la red que tenemos en los 130 países donde hay presencia, con mucho gusto colaborarles para que más países se sumen en esta iniciativa, tanto desde el sector del Estado como de los diferentes sectores, incluso refiriendo a la importancia que tiene en este contexto la OIT, con sus 3 mandantes y el aporte adicional que hace a estas alianzas de diferentes actores en el territorio. Entonces, la resolución alienta a los Estados miembros, al sistema de la ONU, también a las instituciones financieras internacionales, a los bancos de desarrollo, para apoyar la economía social y solidaria en atención, por supuesto, al contexto de las prioridades del país. En este caso, México, a través del INAES, como ya refirió Juan Manuel en la inauguración, pero está teniendo una política pública y una experiencia y un impulso concreto a través del programa NODES, o la política pública NODES, que tienen que ver con el impulso de la economía social y solidaria, y que por lo que estuvimos, digamos, experimentando estos años y también con apoyo sobre todo de la OIT, de CEPAL, los NODES son, digamos, que reúnen a constelaciones de instituciones educativas, gobiernos locales, asociaciones civiles, cooperativas, comunidades, en beneficio, en definitiva, de las personas que habitan ese territorio. Y les da acceso
a sus derechos, acceso a oportunidades y acceso a desarrollarse no solamente en la economía, pero como personas, a realizarse, la realización como personas. Entonces, simplemente también mencionar que a través de la OIT, y seguramente mi colega, la directora regional, va a referir, pero también desde México, y acá tenemos al director para México, a Pedro, se ha contribuido y se contribuye a ese esfuerzo a través también de herramientas técnicas para la promoción de cooperativas, para la incorporación de las perspectivas del trabajo decente, la sostenibilidad ambiental y empoderamiento económico de las mujeres también. A través de distintos programas incluso que van de la mano con los nodes y que se articulan como Jóvenes Construyendo un Futuro, como también el programa Sembrando Vida. Entonces, termino quizá estas palabras breves y quizás da tiempo para alguna ronda de consultas. Para mencionar que México realmente está haciendo punta en esta temática y que también viene avanzando muy bien en varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Como muestran las cifras del INEGI, en años recientes han logrado avances históricos en la disminución de la pobreza, el aumento también del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, como el tema del salario mínimo que se ha referido en esta inauguración. También en acciones por el clima, la energía asequible y no contaminante. Hay algunos desafíos y somos conscientes que estos desafíos, como quizá producir y consumir de manera más sostenible, avanzar más rápido en la equidad de género y acabar con la pobreza extrema, consideramos que hay buenas razones para pensar que estas herramientas de economía social y solidaria puedan ser una estrategia para avanzar y contribuir desde lo local, sobre todo al avance de estos retos que acabo de mencionar. Así que simplemente felicitar a México por estas iniciativas que hemos mencionado y también para lograr una equidad, un bienestar más justo y justo para toda la población y para toda Iberoamérica a través de esta red. Simplemente con eso termino mis palabras y podemos en otro momento quizá profundizar sobre la resolución y como siempre a disposición de los Estados miembros o al servicio de los Estados miembros para apoyarles en la implementación de estas resoluciones que son tan importantes. Gracias. Muchas gracias, señora Brewer, por estas palabras que nos dan también cuenta del desarrollo a nivel internacional y de cómo eso se traduce en estados como México. Así que muchas gracias también por esa interacción de la cual hablaba también el embajador entre lo global, lo nacional y lo local. Sin más dilación, vamos a pasar a la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gómez, para hablarnos precisamente también de cómo efectivamente la OIT ha sido al final la que ha dado a esa resolución de Naciones Unidas la definición de economía social, bebe de la resolución de la OIT, y cómo la OIT apoya de manera activa el desarrollo de la economía social y solidaria como vectora de trabajo decente. Muchas gracias. Inicialmente agradezco mucho la invitación para participar en la conferencia, en particular a Juan Manuel Martínez Lubier, director general del INAES, a la RIS, a la CEPAL, a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Cancillería. Es un gusto poder estar aquí con ustedes acerca de la hablarle hoy acerca de la resolución relativa al trabajo decente y la economía social solidaria que fue aprobada por la OIT en la Conferencia Internacional de Trabajo el año pasado. Muito bem. Para empezar, é importante recordar que é o trabalho decente. Trabalho decente é um trabalho produtivo que conta com uma... Eu penso que não está aí. Pode tentar? Que conta com uma remuneração justa, com segurança no lugar de trabalho e proteção social para as famílias, com melhores perspectivas para o desenvolvimento personal e a integração social,
liberdade para que os indivíduos manifestem suas preocupações, se organizem e participem na toma de aquelas decisões que afetem suas vidas, assim como a igualdade de oportunidades e de trato para mulheres e homens. Promover o trabalho decente e a justiça social são o mandato da OIT e orienta su laboral em los países. O trabalho decente é conceito que foi adotado por la OIT em 1999 e todavia é conceito muito atual e que se aplica a todos os trabalhadores, sejam empregados ou não. La OIT, eu penso que talvez de aqui não consiga, pronto. Sim, está bem, melhor. Muito bem, la OIT ha impulsionado a promoção da economia social e solidária no sistema das Nações Unidas, especialmente em sua ação normativa. Então, é possível encontrar referências à economia social e solidária, que vou chamar de ESS, e muitas normas da OIT, em especial em suas recomendações, como a recomendação sobre a promoção das cooperativas, a recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, a recomendação sobre o emprego e trabalho decente para a paz e a resiliência, e todas estas normas, e nelas se reconhece que a economia social e solidária contribui para reduzir a pobreza, lograr sociedades inclusivas, facilitar a transição da economia informal à economia formal e possibilitar a recuperação e potencializar a resiliência. A OIT também hace referência à economia social e solidária em suas normas mais importantes, como as declarações, a Declaração do Centenário da OIT, a Declaração sobre a Globalização Justa e também o chamamento mundial à ação da OIT para uma recuperação centrada em las pessoas da crise causada por la Covid, onde se cita a economia social e solidária como meio pertinente para lograr o desenvolvimento sostenible, a justiça social, o trabalho decente, o emprego produtivo e melhores níveis de vida para todos. Muito bem. Agora, falando especificamente de la resolução. Está bem, ha funcionado. Em la resolução, nós encontramos uma definição específica da economia social solidária. Inicialmente, é importante ressaltar que a resolução traz conceito tripartite que foi adotado na conferência de 2022, tripartite porque aprovado por los constituintes de la OIT, empleados, empleadores e governos. Isto traz uma legitimidade que é muito importante no diálogo internacional. E este conceito engloba a empresas, organizações e outras entidades que realizam atividades econômicas, sociais e medioambientais de interesse coletivo ou general, que se basam em los princípios de la cooperação voluntária e la ajuda mútua, la governança democrática ou participativa, la autonomia e la independência e la primazia de las personas e el fin social sobre el capital en la distribuição e no uso de los excedentes ou los benefícios, assim como de los activos. Las entidades de la economia social e solidária aspiram a la viabilidade e la sustentabilidade a largo plazo e la transição de la economia informal à la economia formal. E operam em todos os sectores da economia,
põe em prática um conjunto de valores que são intrínsecos a seu funcionamento e acordes com o cuidado das pessoas e o planeta, a igualdade e a equidade, a interdependência e a autogovernança, a transparência e a rendição de contas, e o logro do trabalho decente e de meios de vida dignos. Em função das circunstâncias nacionais, a economia social e solidária compreende cooperativas, associações, mutuales, fundações, empresas sociais, grupos de autoajuda e outras entidades que operam segundo seus valores e princípios. Ok. A resolução também traz princípios. Não vou aqui a ler todos eles, pero vou a citar que é importante que em la economia social e solidária sejam respeitados os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Recordemos que existem 5 princípios e direitos fundamentais no trabalho: liberdade sindical e direito de negociação coletiva, erradicação do trabalho forçoso, erradicação do trabalho infantil, não discriminação no trabalho, garantizar a segurança e saúde no trabalho. Também se reconhece em la norma a importância de adotar um enfoque inclusivo e integrado dentre estes direitos fundamentais, ou seja, não há que seja mais importante que o outro, poniendo especial ênfase em trabalhadores em condições de vulnerabilidade, pero sobretudo garantizar o enfoque de não discriminação. Mais adiante, a recomendação. Pode passar, por favor? Mais um? Pronto. Trae rectos. E reconhecendo que há obstáculos para essas empresas que devem ser contornados. Por exemplo, os retos particulares que afrontam as entidades da economia social e solidária, además de las dificuldades que têm em comum com numerosas microempresas e pequenas e medianas empresas, entre outros. Um entorno desfavorável para as entidades da economia social e solidária, como a falta de participação adequada, as políticas que agravam a informalidade, a pobreza, o endeudamento, a inseguridade jurídica, a debilidade do Estado de Direito, o acesso insuficiente à financiação, a competência e as práticas comerciais desleales e outras deficiências em las condições que dificultam a criação de um entorno propício, mostrando e indicando que é uma questão complexa que necessita de políticas integradas, coordenadas e estratégicas, que não podem ser vistas de uma perspectiva isolada. Pode passar mais um, por favor? Muito bem. E neste último ponto, a resolução alienta a los países membros a buscar, pode volver? O apoio da OIT para garantizar as condições de promoção da economia social e solidária e o trabalho decente. Em primeiro lugar, como é caso de outros tipos de empresas também, é imprescindível que as empresas da economia social e solidária puedan contar com serviços de desenvolvimento empresariais que facilitem seu acesso a financiamento, desenvolvimento de habilidades e brindem informação sobre mercados, tecnologias, entre outros serviços. E existe o princípio de complementariedade de economias
social e solidária com outras empresas. Então, é muito importante poder assegurar condições equitativas entre economia social e solidária e outras empresas que não fomentem a competência desleal. Isto é mais importante aun quando se trata de, por exemplo, trabalhadores muito vulneráveis. Necessitam de um apoio extra para que puedan tener iniciativas sustentables. Se ha reconocido el arraigo local de la economía social sustentable, entonces se deben de tener en cuenta en las estrategias de desarrollo locales, pero también nacionales. La promoción de la educación y formación de habilidades sobre EES y la OIT tiene mucho trabajo en esta labor y ha estado trabajando con el INAES en los últimos años para promover mejoras en los programas de desarrollo de cooperativas. Todavía se cuenta con poca información sobre la EES y se alienta a los miembros a poder incluirlas plenamente en sus estadísticas nacionales. Para evitar el incumplimiento de los derechos laborales, también se deben de crear alianzas para poder reforzar la inspección del trabajo, reforzando la disposición de la resolución sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. De esto, muchas gracias. Muito obrigado, Ana Virginia. Un placer que nos hayas contado todo este apoyo que la OIT está dispuesta a dar a través de esa resolución tripartita, efectivamente, todo el apoyo que está dispuesta a dar a los Estados miembros, y me atrevo a decir que esta red iberoamericana, sin duda, espera mucho de la colaboración con la OIT y con el Sistema de Naciones Unidas de manera general. Yo creo que se han abordado cuestiones importantes, se han abordado cuestiones como la colaboración entre empresas tradicionales, empresas no de economía social y empresas de economía social. Yo quiero recordar que ahora mismo, y creo que nos lo contará también el presidente Pedreño, en Europa decimos que la economía social, que siempre ha estado a la vanguardia, siempre en la historia, ¿no?, es la economía de la protección, se decía esta mañana, la economía que dio lugar a las mutualidades para que las personas trabajadoras que llegaban a la ciudad se protegiesen entre ellas, la economía de la sociedad equitativa de las pioneras y pioneros de Rochdale, que inventó el sufragio universal en la cooperativa antes del sufragio universal en la democracia, esa cooperativa que inventó el salario mínimo, un salario mínimo decente para trabajadoras y trabajadores, y una cooperativa que en definitiva sirvió de instrumento para que personas trabajadoras en plena revolución industrial accedieran a alimentos honestos a precios honestos, cosa que hoy, con la crisis climática, vuelve a ser una necesidad imperiosa. Nosotras en Europa decimos que la economía social, además de ser siempre la vanguardia, es un modelo para la economía de mañana, es un modelo para el resto de la economía. Porque efectivamente ya está a la vanguardia en democracia económica, en democracia empresarial. Ya son empresas donde las personas trabajadoras tienen mucho que decir sobre la orientación de la empresa. Porque ya son empresas tremendamente responsables y transparentes, porque son empresas comprometidas con las comunidades locales y con el entorno. Por tanto, son temas muy importantes, también esos temas de estadísticas, que efectivamente necesitamos más conocimiento. Tenemos esos datos, 10% de la población activa mundial trabaja en cooperativas, los datos que tenemos en Europa, pero necesitamos ir más allá y seguirlos completando, y sin duda también para eso puede servir compartir experiencias a través de esta red. Bien, hoy no nos acompaña la presidenta de Hacia Américas, Graciela Fernández, pero sí nos ha enviado un videomensaje como una de las dos entidades observadoras que me gustaría que viésemos. Es un placer estar aquí para saludarlos a todos ustedes en el lanzamiento de la conferencia del marco de la Red Iberoamericana. Un saludo muy especial a Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, quien ha sido un apoyo más que valorable desde sus actividades anteriores en la CEPAL para Cooperativa de las Américas. A Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España,
quien nos acompañó en nuestra última conferencia en Honduras. Para todos los representantes del gobierno de México, del gobierno de Colombia, los representantes de Guatemala que también están acompañando, los representantes de Naciones Unidas en México, para la directora de la representante de OIT, la directora regional para América Latina, para todos los delegados de Unión Europea que tanto apoyo dan al desarrollo del cooperativismo en nuestro continente y sabemos que están acompañando también en esta actividad la delegación de la Unión Europea en México. Para el presidente de Social Economy Europe, mi querido y estimado Juan Antonio Pedreño, estimado Juan Manuel Martínez, director general del INAES en México, y para nuestro representante, consejero Cooperativa de las Américas por México, José Francisco Ramírez Ávila. Para nuestros conciudadanos y conciudadanas, para los socios del cooperativismo y sus aliados, hoy la economía social representa una nueva y renovada oportunidad de construir un modelo económico y un paradigma del desarrollo centrado en las personas, en el trabajo, en la dignidad y en los derechos. Significa apropiarnos nuevamente de la economía, en el sentido originario de esa palabra griega, de una gestión positiva de los recursos de la casa y del territorio, que se base en las personas y en las relaciones sociales, en las relaciones que luego se extienden a la comunidad y a través del trabajo y del empleo llegan a ser vivencia, compromiso, deseo de prosperidad mancomunada con lo global. Una economía real, incluyente, social, familiar, política en el sentido de transformar el presente e invertir en el futuro. Significa la esencia misma del multilateralismo, entendido como una nueva forma de diplomacia, basada en la negociación de la voz y de la razón entre nosotros para la irrenunciable lucha a favor de la prosperidad de las personas y de nuestras comunidades contra el individualismo, el lucro, la especulación, la guerra, el hambre. Significa crear ese ecosistema que indica el secretario general de Naciones Unidas en su informe 2023 sobre el desarrollo social. Desde Cooperativa de las Américas ponemos a disposición nuestra historia, nuestra identidad, nuestras capacidades y alianzas en la región y con los hermanos de España y Europa. Podemos contar con los canales de diálogo e incidencia que tenemos con los gobiernos en los 24 países, con redes de municipios cooperativos en varios de nuestros territorios, con comités sectoriales y temáticos de cooperativas agropecuarias, de consumo, de ahorro y crédito, de vivienda, de salud, trabajo, seguros, distribución de electricidad, agua y gas. Para hacerlos y estar preparados, hemos tomado la resolución en nuestra 23 conferencia regional de crear un grupo de respuesta formado por los consejeros de Cooperativa de las Américas para que ellos, en sus respectivos países y territorios, actúen como impulsores de la economía cooperativa y social, incidiendo para que la resolución de Naciones Unidas tenga actuación en todos sus aspectos fundamentales, sencillos e irrenunciables, todas esas instancias. Necesitamos aliarnos entre todos nosotros, entre todos nuestros actores y con ustedes, agencias de desarrollo, gobiernos y organismos intergubernamentales, porque el mundo merece regenerarse y volver a tener un sentido de vida y esperanza, de prosperidad para todas y todos. La Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria es posible. Y es posible para ustedes, para todos, para nosotros, si hoy estamos todos juntos y unidos aquí para dar el ejemplo, para dar el primer paso. Para que el futuro
que se vislumbre sea mejor, para que sea más sostenible, para que este presente nos una, no nos agobie, podamos seguir y avanzar con nuestros derechos y nuestras vidas, para nuestro planeta, para nuestra América, para que nuestros hijos, hijas, nietas y nietos no tengan que cruzar el Río Grande. Gracias por invitarnos a ser parte de este cambio. Es un placer. Fondos que vienen en este sentido, porque es una economía solidaria que saca, y se ha dicho aquí esta mañana, a miles y millones de personas de la pobreza, porque trabaja por un modelo sostenible comprometido con el futuro del planeta, una economía en definitiva más social que ubica a la persona en el centro y que demuestra que otro modelo de empresa es posible. Bueno, eso se ha dicho esta mañana aquí. Lo importante es que el sector
el sector, se crea eso. Graciela ha dicho una segunda frase importante. Ha dicho, tenemos que trabajar todos juntos. Bueno, pues el secreto, creo, de que hayamos avanzado tanto en Europa, y ahora daré unas cuantas pinceladas de la situación, es porque nos hemos dado cuenta que juntos somos más fuertes. No una familia individual, sino que todos juntos, toda la economía social junta, es más fuerte que cada una de sus partes. Y esto es importante tenerlo y reconocerlo. Hoy, en Europa, la economía social es una realidad incuestionable. Además de las cuestiones que ha señalado el moderador Víctor hace un momento, representa en Europa el 10% del tejido empresarial, el 8% del PIB, más de 13,6 millones de personas y 3 millones de empresas han hecho que la economía social esté en la agenda de las instituciones europeas ahora en este momento. Y esto no ha sido fácil, esto ha sido por sumar una serie de momentos, sumar una serie de organizaciones. ¿Cuáles? Lo ha señalado también la representante de la OIT. Cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y luego las familias de la economía social que están dentro de cada uno de los países, como son los centros especiales de empleo, las organizaciones de la discapacidad, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores. Bueno, en definitiva, un tejido empresarial diverso, rico en esa diversidad, que no sé si por suerte o por desgracia, seguro que por desgracia, el COVID ha puesto delante de los ojos de los representantes políticos europeos. El COVID ha puesto delante de los ojos el compromiso que las empresas de la economía social han tenido en los momentos difíciles. Cooperativas agroalimentarias han seguido trabajando la tierra para que hubiera productos para las personas, cooperativas de consumo, cofradías de pescadores saliendo a pescar, cooperativas de trabajo asociado. En definitiva, se han comportado con un ejercicio brutal de solidaridad en este sentido. Y eso ha hecho que, unido al trabajo del sector, especialmente, pues en este momento estemos en el centro de las agendas europeas. Hay un intergrupo de economía social del Parlamento Europeo que aprobó, por prácticamente 500 votos a favor, la realización de un plan de acción europeo en favor de la economía social. Bueno, esto ha sido en el 2021, esto ha sido muy reciente. Es que estamos además en el centro del Comité Económico y Social Europeo con sus políticas, y el Comité de las Regiones, que está formado por los ayuntamientos, por las regiones de toda Europa, donde la economía social tiene presencia, han elaborado documentos en favor de este modelo empresarial. Pero también la Comisión Europea aprobó en 2021 un plan de acción europeo para promocionar este modelo de empresa. Todo esto empieza, fijaos, todo esto empieza en 2015, en la cumbre de Luxemburgo, donde se toma un acuerdo por unanimidad de todos los ministros europeos y se identifica en aquel momento a la economía social como el elemento clave para el futuro de Europa. A raíz de ahí, 2015 en adelante, se ha estado trabajando en este sentido. Y yo haré brevemente porque no quiero extenderme demasiado, pero fijaos el proceso que hemos seguido el sector unido, promoviendo permanentemente acciones para que efectivamente las diferentes instituciones europeas, o como aquí Naciones Unidas, o como OIT, que agradezco especialmente la sensibilidad que han tenido para con la economía social. Bueno, pues fijaos, en consecuencia de poner delante de los responsables políticos lo que aporta la economía social a cada una de las economías mundiales, el Foro de Davos, como se ha señalado, realizó un informe sobre economía social. OIT hizo por primera vez un informe, como se ha detallado aquí, sobre economía social. OCDE elaboró un documento sobre marcos jurídicos para crear esos ecosistemas de economía social en aquellos países que no hay marco jurídico legislativo sobre economía social. Y también Naciones Unidas, con su resolución, puso en el centro el valor de la economía social, en este caso en el mundo. Estamos viviendo un momento único. Llevo 42 años en el mundo de la economía social, 42. Jamás hemos vivido este momento en donde
todo el mundo, especialmente toda Europa, y ahora yo creo que este acto es absolutamente relevante para poner en valor lo que significa la economía social en todo el mundo y, por supuesto, en América Latina. Por tanto, el sector, nosotros, tenemos que seguir trabajando, impulsando este apartado. Mirad, en el marco de la presidencia española, ha terminado hace un mes, se ha aprobado una recomendación apoyada por 23 gobiernos, lo ha señalado la ministra esta mañana, donde se elaboran una serie de propuestas para todos los países europeos para potenciar la economía social. Y hay una especialmente relevante. Insta a los gobiernos a que la economía social participe en el diálogo social. Tenemos que estar no solo en el diálogo social, sino en todos aquellos lugares donde se construyen políticas públicas en favor de la economía y especialmente en favor de la economía social. Si no estamos en esos foros, si no estamos en esos momentos de discusión, no tenemos capacidad de influencia. No tenemos capacidad de influencia. Por eso es importante que el sector se crea, se sienta orgulloso más que nunca del modelo de empresa que defiende, del modelo de empresa en el que participa y, por tanto, trabajar para que efectivamente ese modelo de empresa ocupe el lugar que hoy todo el mundo está diciendo que tiene que ocupar, el modelo de empresa que tiene que ocupar en los mercados de trabajo para cambiar esta sociedad que se ha hecho aquí, especialmente lo decía Juan Manuel esta mañana, cambiar los paradigmas e ir a otro modelo de empresa donde la persona sea el centro de la actuación de las políticas económicas. Eso es lo que tenemos que nosotros, como sector potencial. Fijaos, solo no me quiero extender porque quiero que veamos un vídeo, cortito, pero un vídeo importante, de una imagen vale más que 1000 palabras. Pero fijaos, 23 gobiernos aprobaron por unanimidad políticas en favor de la economía social en el ámbito europeo. Pero 25 documentos estratégicos de las instituciones comunitarias, economía circular, pymes, derechos sociales, digitalización, energía, en los últimos años, en los 3 últimos años, han elaborado políticas en esos documentos en favor de la economía social. No se había hecho antes. No se había hecho antes. Estamos hablando de un desarrollo de hace muy poquito tiempo y es el que tenemos que aprovechar para trabajar en el resto del mundo con el impulso de la resolución de Naciones Unidas. Pero es que además la Comisión Europea ha identificado a la economía social como uno de los 14 ecosistemas prioritarios para el futuro de Europa. Uno de los 14. Además, es el único que es diverso, transversal. El resto son sectoriales. Y esto es muy importante, porque la economía social no tiene la potencia de un sector. Fijaos, en España, por ejemplo, la economía social importa tanto como el turismo, pero no se nos considera tanto, ahora sí, porque somos muy diversos y no somos un ámbito sectorial, sino un ámbito transversal. Pero ese es el valor que tenemos que poner. Tenemos que poner encima de la mesa el peso y, desde luego, el valor transversal, el valor que supone la economía social en este sentido. Hay un reglamento europeo que recupera el mecanismo de transición, de resiliencia, y los fondos europeos. Fijaos, España ha sido el único país europeo que ha tenido fondos de recuperación y resiliencia para la recuperación, y han sido más de 1.600 millones de euros los que han venido, los que van a venir a España para potenciar este modelo. Pero es que además el Plan Europeo de Derechos Sociales identifica a la economía social como un actor clave en la creación de empleo, porque da respuesta a los retos del futuro. Creación de empleo decente, como se ha señalado, sociedades más cohesionadas, de alguna manera un desarrollo sostenible, en definitiva el desarrollo de apostar por más capital social en los territorios. Todo esto, en definitiva, bueno, y podemos señalar muchas más cuestiones, pero no quiero extenderme porque quiero avanzar, como digo, un vídeo. El futuro de construir una economía diferente donde predomine el valor de la persona depende, y quiero decirlo fuerte, depende de la capacidad que tengamos el sector de influir en las políticas públicas.
la capacidad de hacer documentos permanentes, la capacidad de hacer que instituciones como OIT, Foro de Davos, Naciones Unidas, OCDE, Comisión Europea, Parlamento Europeo, hablen de la economía social. Y esto extenderlo al resto de instituciones del resto de países del mundo. Cuando esto ocurra realmente, tomaremos conciencia, efectivamente, y todos tomarán conciencia del valor y la importancia que tiene la economía social en este momento y, desde luego, de cara al futuro, para construir, como se ha dicho esta mañana, otro modelo de empresa donde la persona esté en el centro de su valoración. No me quiero extender demasiado porque veo que tengo casi los 15, pero me quedarían, si pido permiso para poner el vídeo. ¿Puede poner el vídeo? ¿Sí? Podemos poner un vídeo, finalizo con este tema y si luego hay alguna pregunta, pues me ampliaré en la explicación. Vídeo, por favor. We are the social economy. Cooperatives, mutuals, associations, foundations, social enterprises, and other entities in the various member states constitute this business model. Companies and organizations that, without sacrificing their competitiveness, share a common goal, putting people at the center of economic activity. Our values shape a fairer and more equal society. They are the cornerstone of Europe's future, and they contribute to reducing social and territorial inequalities. Our companies reinvest their profits to create more and better jobs and to continue growing. Because another economic model is possible, another way of creating businesses and employment, one that leaves no one behind. Europe has become a global reference in social economy and has opened doors to an unprecedented international recognition of the model. Soon, we will celebrate the second anniversary of the approval of Social Economy Action Plan by the European Commission, a milestone aimed at promoting favourable policy frameworks for the proliferation and growth of these businesses and jobs throughout Europe. The work of each of our representative companies and organisations is crucial for the promotion of social economy, as is the work of Social Economy Europe and its members, whose number grows year after year to give rise to one of the most influential umbrella organisations of the social economy. Social Economy Europe is the voice of 3 million companies and nearly 14 million partners, employees and members that make up the European social economy family. Since its foundation in 2008, Social Economy Europe has also acted as the Secretariat of the European Parliament's Social Economy Intergroup, active for 30 years. Today, the ILO, the OECD, the Davos Forum, along with the community institutions and the governments of the European Union, acclaim social economy as the future model that is called to lead the green and digital transitions in a just, inclusive and sustainable manner. The recent United Nations resolution in favour of social economy marks a turning point in the global dimension of the model. So does the approval of the EU Council's recommendation in support of social economy, which will be a turning point for the growth of the social economy ecosystem throughout the European Union. Every 2 years, Social Economy Europe hosts the Social Economy Awards, a platform for addressing the challenges that society faces, challenges that social economy is prepared for, a competition that celebrates social innovation, green transition, training and skills, and digitalization. The Social Economy Awards aim not only to bring visibility to this economic model and its ability to respond to current challenges, but also to call for collective entrepreneurship and innovation in the social economy field, allowing us to focus on an economy synonymous with prosperity and social well-being.
Together, we celebrate an economy represented in all sectors and areas, with companies of all sizes. An economy at the service of the people and the planet. An economy for the present and the future. An economy that grows and expands. Welcome to the era of the social economy. Bueno, pues estamos en la era de la economía social, somos la economía social, somos la economía del futuro. Y el plan de acción, nos hemos trazado en el plan de acción europeo dos retos fundamentalmente. Pasar de ser 13,6 millones de personas a 22 millones de personas. Tener más capacidad de influencia para dar respuesta a una serie de apartados como son crear y mantener más empleos de calidad, contribuir de manera efectiva a la igualdad de mujeres y hombres en todo el mundo, reducir aún más las desigualdades, acelerar una transición verde y digital justa, asegurar el acceso equitativo de millones de personas a servicios de interés general, salud, educación, asistencia social, servicios a las personas, y para hacer, en definitiva, que un modelo de empresa basado en la participación, la solidaridad y la equidad sea un eje central del mundo del trabajo del futuro. Estas son nuestras ideas y lo queremos compartir y queremos que, igual que Europa está ahí siendo líder, en este caso en el impulso, esta red sirva para impulsar la economía social en Latinoamérica, desde luego al mismo nivel o más de lo que pueda tener en Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Pedreño, también por esa pasión para que el sector se organice, converja, para que toda la diversidad, la energía, el talento empresarial, el talento innovador, el talento también de empoderamiento de tantas personas que se juntan para cambiar su futuro, su vida, pues se organice, se estructure y tenga mayor incidencia política. Así que felicidades por ese trabajo. Yo creo que la conclusión de esta mesa, no sé si tenemos un poquito de tiempo, pero yo creo que quizá lo aprovecharemos, si no me dicen lo contrario, para adelantar unos minutos la comida, ¿verdad? Yo creo que la conclusión de esta mesa es que, dicho en inglés, en español, en brasileiro, en hindi, queremos más democracia, queremos más economía social, así que vamos a por ello con instrumentos como esta red, trabajando de la mano y construyendo futuros distintos también de la mano de aquellas personas que en el ámbito local hacen microrevoluciones, se empoderan y son dueñas de su futuro. Muchas gracias.